Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Es un placer en esta ocasión estar con ustedes colaborando para presentar a nuestro primer conferencista. Nuestro primer conferencista de este maravilloso evento es el doctor Antonio Medina Rivilla. Me voy a permitir brevemente dar una síntesis o su semblanza curricular. El doctor Antonio Medina Rivilla ha trabajado para la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, como catedrático de didáctica y organización escolar. Él tiene varios centenares de publicaciones en formato de revistas, de libros, de capítulos de libro. Ha dirigido también más de 100 tesis doctorales y colabora con distintas universidades e instituciones de educación superior en Europa, en América y África. En esta ocasión, el doctor Medina nos va a compartir su conferencia titulada La cultura de la innovación de la docencia en las instituciones universitarias, las transformaciones ante la crisis. Demos, por favor, la más calurosa bienvenida al doctor y le damos la palabra. Al final, si tenemos un poco de tiempo, podemos pasar a una serie de inquietudes por parte del público. Doctor, bienvenido sea usted. Buenos días, buenas tardes de nuevo. Querido amigo Abraham, un placer su presentación, amigos y amigas. Es una enorme satisfacción en este momento poder compartir la síntesis de dos de las principales investigaciones que estamos llevando a cabo. Una es el proyecto Comproceso, de la doctora Dominga Garrido, que nos intervendrá. Y en este momento una amplia línea de compromiso y de análisis de las implicaciones que la pandemia está teniendo para las instituciones universitarias. ¿Y qué puedo o qué deseo compartir y solicitar su crítica, su análisis, su gran colaboración? Estamos profundamente convencidos de que los grandes agentes de las instituciones universitarias es el profesorado, son los estudiantes, pero sin duda alguna vivimos un contexto mundial no ya de complejidad, sin ninguna duda, sino como de incidencia y transformación de nuestra vida académica, personal, familiar, y si me lo permiten, en el caso nuestro, de esa gran globalización en la que nos sentimos verdaderos ciudadanos del mundo. Quiero entonces compartir una idea fundamental y en momentos de complejidad como el que vivimos, mi gran pregunta ha sido, está siendo y será la institución universitaria ese crisol de luz, de búsqueda, de verdadera aportación que lleve a los universitarios, docentes y discentes, pero a la institución universitaria en general, a una toma de conciencia profunda, a una toma de conciencia que le lleve a plantearse la pregunta clave: ¿en qué medida estamos desde la educación superior aportando una nueva esperanza, un nuevo estilo de vida, una superación de las limitaciones que imponiendo la pandemia a nuestras vidas, a nuestras instituciones, a todo el desarrollo socioeconómico y, lo más importante, al sentimiento de una verdadera y profunda humanidad? En una reciente obra que pueden consultar sobre aquí una didáctica humanista, lo que hemos con nuestros colegas puesto de manifiesto, que el ser humano, la persona, de alguna manera cada uno de nosotros que hoy nos citamos en este coloquio, somos el eje, somos la nueva génesis imprescindible de atender, imprescindible de promocionar, imprescindible de profundamente escuchar. Y esto es lo que yo quisiera analizar con todos ustedes.
Este es el momento de esa innovación vista como creatividad anticipatoria, como camino que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a descubrir potencialidades que conviertan las limitaciones en superaciones, los aspectos más negativos en posibilidades de verdadera positividad, pero ante todo y sobre todo quisiera en cada una de las personas, de los académicos, de estudiantes y docentes que hoy nos acompañan, encender una nueva luz. La nueva luz se basa en que el conocimiento, el sentimiento profundo, el compromiso de que nuestra labor, nuestra situación actual y nuestro compromiso con la sociedad en general tiene que vertebrar un camino. Y yo quisiera que este gran coloquio nos lleve a todos y cada uno de nosotros a aportar ese camino, a descubrir esa luz, a sentirnos que no vamos a pensar ni un minuto en lo que nos separa ni en lo que nos limita, sino en las enormes potencialidades desde las que cada uno de ustedes tiene que sentirse el verdadero y el principal protagonista. ¿Qué significa entonces la propuesta que les hago? Es una propuesta basada en la investigación, apoyada y anticipada desde un compromiso con la innovación como camino irrenunciable para la transformación y la superación de las incertidumbres y de las crisis. Porque no cabe la menor duda, como diría mi colega, el profesor Günter Huber, en que las situaciones de incertidumbre, hasta la teoría del caos, se han instalado de una manera, diríamos, permanente en las propias instituciones. Y por lo tanto ha llegado el momento, y cada vez más ingente, la oportunidad que cada uno tenemos como universitario, como intelectual, como persona de una sociedad que necesita luz, el aunar a lo largo de estos 2 días nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestra fe porque sabemos que este es un camino hacia el verdadero camino, pero nuestra esperanza porque entendemos que la universidad es un espacio de construcción de saber, de búsqueda de soluciones, de apertura continua a los más diversos problemas. De alguna manera diríamos que la verdadera docencia es como la oportunidad que generamos con estudiantes y con colegas, con la sociedad en general, para resolver las situaciones de enseñanza-aprendizaje, las necesidades formativas de cada ser humano, para que se sienta partícipe y activo de la sociedad que le ha tocado vivir, para que comparta nuevas maneras de entender las limitaciones y para que tome decisiones que permitan superar tales limitaciones. Entonces yo querría brevemente presentarles una sintética introducción. ¿Qué les quiero decir en este trabajo? Que las instituciones universitarias o son organizaciones creativas y transformadoras que por su propia naturaleza se anticipan a los problemas, o díganme ustedes cuál es el sentido de la universidad en este momento de nuestra historia. Las universidades tienen esencialmente por su propia naturaleza que generar marcos de reflexión, que buscar las soluciones a los problemas que se plantean, no simplemente ser superados por los problemas. Y sobre todo, permítanme que apele a cada uno de ustedes como docente universitario. Yo creo que eso es una de las profesiones más valiosas que hemos podido elegir. Y en esa actividad docente que cada uno desempeña, las universidades deben colaborar para construir la verdadera cultura innovadora. ¿Y qué representará para nosotros en este día esa cultura innovadora? Fundamentalmente nuevos valores, nuevos estilos de vida, nuevos enfoques de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que nos lleven a todos a entusiasmar a cada estudiante, a darle a los estudiantes la oportunidad para que resuelvan, para que se anticipen, para que no se sientan desbordados por la complejidad del momento. Pero ante todo, nos gustaría, como dice el profesor Ashwin y su equipo, que las universidades diseñen procesos de innovación de la docencia apoyados en la investigación de ella. Y amigos y amigas que me escuchéis, mis colegas de ingeniería
de derecho con los que tenemos ahora una singular relación en revistas, en investigaciones, hemos aplicado de verdad ese proceso de visión general, transversal del saber. Alguien nos dirá, no es posible innovar nada. No será posible transformar la docencia hasta que no consigamos que tal docencia sea en sí misma y estudiada y desempeñada como un proceso de investigación. No realizada aisladamente, ya no, y en esta situación de complejidad no vamos a poder resolver los problemas aisladamente. Necesitamos resolver nuestros problemas, pero en equipo, en colaboración, en interacción, aplicando, como luego nos explicará esta noche el doctor Saavedra, ese principio de complejidad realizado desde la localización. Por lo tanto, ¿cómo hemos de vivir esta crisis, esta actual pandemia? Para nosotros la vivimos, y ustedes dirán que si a lo mejor yo ya estoy intelectualmente enfermo, como mi más importante y clara oportunidad. Como una oportunidad para buscar soluciones creativas e imaginativas. Esta es la idea que yo voy a intentar defender, compartir, debatir con cada uno de ustedes. Miren, si nosotros ante la crisis, ante esta necesidad y posibilidad de cambio, yo me reduzco exclusivamente a ser dominado por la pandemia, a ver solo la visión negativa de la misma, entonces pierdo la esperanza. Mi propuesta es que ustedes conviertan esta situación que llamaríamos de máxima complejidad en oportunidad para crear su mejor imaginación, que nos aporte ideas valiosas. Y esas ideas tienen que a cada uno de ustedes darle una gran oportunidad. Que es que imaginen soluciones, busquemos soluciones. Hagamos entonces de la educación la actividad que en sí misma mejor combate el virus. Y ustedes dirán, esto es un eufemismo. No es un eufemismo. En este tiempo en el que estamos completamente convencidos y en lo que hemos discutido ayer con varios rectores de distintos centros educativos de secundaria, como complemento imprescindible a nuestra vida universitaria, como esa continuidad que necesitamos, que hemos de descubrir, trabajar con nuestros estudiantes desde una mentalidad realmente de esperanza, de búsqueda, de transformación creativa, verdaderas soluciones, para que aprendamos a cuidar nuestra salud, pero amigos míos, nuestra salud física, nuestra salud corporal, pero sobre todo nuestra salud afectiva, emocional, sobre todo intelectual. Y eso es lo que yo me gustaría que discutiéramos y que transformara toda nuestra reflexión en creatividad e imaginación. No es posible conseguir esta nueva manera de superar la crisis si no somos capaces de generar nuevos modelos. Evidentemente de naturaleza educativa, formativa, didáctica, métodos que transformen los caminos de comunicación, los caminos de búsqueda, los caminos de realización. Entonces necesitamos sistemas metodológicos cada vez más potentes, donde el ser humano, como verdadero privilegiado de este proceso, maneje la tecnología y la competencia digital, como después veremos, al servicio de la comunicación, al servicio de una interacción educativa, creativa, profundamente cercana. Hemos de crear nuevas opciones y hemos de fundamentar nuestro trabajo para superar esta crisis y hemos de hacerlo desde una verdadera docencia innovadora. Esto es lo que quiero proponerles. Esto es lo que me gustaría que discutamos y esta es la gran idea que yo creo que este congreso, este coloquio debe aportar. ¿Cómo trabajamos la fundamentación de esto? ¿Y cómo buscamos respuestas? Y unos colegas míos y excelentes amigos, el profesor Villar, la profesora Alegre, ya en el 2012, habían planteado una idea que hoy queremos compartir con ustedes. Ellos decían que el valor de la cultura creadora, de la docencia,
y del clima que se genera en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el mismo sistema educativo, tienen que tener una gran incidencia en mejorar globalmente el sistema. Por lo tanto, si todo el sistema educativo ha de mejorarse, los primeros protagonistas para tomar esas decisiones, para sentirse a gusto de las mismas, queridos amigos y amigas, somos cada uno de nosotros. Y eso es lo que a mí, profesores y estudiantes, o profesoras y estudiantes, docentes y discentes, esta es la gran oportunidad que les brindamos. Como dirían estos colegas, al presentar una selección de episodios, de conversaciones que docentes y estudiantes muestran en su estructura profunda, en esa cultura en el que uno emerge su raíz familiar, su propia lengua, las normas sociales, las reglas, los símbolos, etc. Hemos de aprender a respetar cada comunidad formativa, atendiendo a la enorme riqueza y a la diversidad de cada estudiante. Se trata entonces de que nos demos cuenta de un aspecto fundamental. Si yo quiero construir una cultura que mejore cualitativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, esa cultura necesariamente tiene que afectar a mi docencia como práctica transformadora del conocimiento, a mi docencia como eje del sistema educativo, a mi docencia como la base de todo el ecosistema en el que nos formamos docentes y estudiantes. Estos profesores nos dijeron, si yo quiero propiciar el diálogo y el encuentro entre las culturas, en coherencia con otros trabajos que nosotros hemos ido desarrollando, lo realmente importante, como diría José Domínguez, nuestro colega, uno de los elementos fundamentales es analizar, identificar algunas de las competencias que los docentes y los estudiantes tienen que desarrollar en estricta interacción. Y eso es lo que al menos debemos formar a nuestros estudiantes, y al formar a nuestros estudiantes, esa es la segunda tesis que quiero trabajar con ustedes, y yo quiero mejorar en la competencia A, B o C, es imprescindible como docente que también enriquezca a los estudiantes en tales competencias. Se produce entonces un verdadero diálogo, y entonces yo trabajo la comunicación, como después veremos, a lo que vamos a dedicar probablemente la investigación, y la discutiremos sobre lo que ahora estamos desarrollando. En la misma medida, todo este proceso de pandemia ha evidenciado la urgencia de una nueva competencia digital para docentes, para estudiantes, para administración, para todo el sistema educativo. Y por qué no decirlo, para todos los seres humanos que en esta pandemia nos estamos debatiendo más allá de la cercanía. Pero ni nos comunicamos, ni aprovecharemos los recursos tecnológicos si no generamos un nuevo estilo de colaboración. Y esta competencia de la colaboración hoy vuelve a tener más fuerza que nunca. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de los limitados de cada uno de nosotros, pero de lo enormemente fuertes que somos en esta red, cuando un centenar de personas camina, se compromete y avanza en una misma dirección. Y a partir de ahí recordamos la frase clave de Rusty Gallin: no puedo desarrollar mi comunicación intrapersonal ni interpersonal si no aplico el principio dialógico. Por lo tanto, ahora tenemos que darnos cuenta de que cada uno de nosotros requiere de esta competencia profunda, singular, que es el diálogo en el que tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro. Y finalmente, la competencia de planificación en varias investigaciones, sobre todo en la de 2013, 18 y en la actual, se ha ido constatando como una de las competencias que los docentes universitarios hemos entrevistado y especialmente aplicado cuestionarios a más de 1 millar de colegas, donde ellos han resituado en sucesivas investigaciones y en el orden que le hemos pedido sobre 12 grandes competencias que definen e innovan nuestra docencia, sugieren e identifican la planificación como la competencia prioritaria para anticipar, para armonizar, para estructurar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahora me referiré ampliamente a lo que hemos denominado en este proceso de pandemia la reprogramación, la toma de decisiones de la adaptación de la planificación anual o semestral a la complejidad del momento
que vivimos. Y ahí le hacemos propuestas, espero que me dé tiempo, si no mi amigo Abraham será generoso conmigo en algunos minutos. Uno de los elementos clave desde nuestro punto de vista sería volver a que ustedes repiensen, adapten, organicen, gestionen ese espacio, ese tiempo, esta distancia que debería ser cercanía emocional y sobre todo cercanía dialéctica, para que nuestros estudiantes, más allá del ordenador, de la plataforma, de la red o del celular, sientan que cada docente no está lejos, está como siguiéndolo en un diálogo cercano. Y ya no es la máquina, ya no es la tecnología, son los seres humanos que utilizan la tecnología para generar un nuevo diálogo. Y eso es lo que yo les invito a cada uno de ustedes. Por eso, si me lo permiten, hemos generado como una concepción y una práctica de lo que llamamos docencia innovadora en ambientes híbridos de aprendizaje. ¿Y por qué el término de ambiente híbrido de aprendizaje? Porque por primera vez, si se dan ustedes cuenta, muchos de nuestros colegas que no habían tenido ni la experiencia ni tampoco la historia de lo que hemos llamado en algunos ámbitos educación a distancia, educación mediada, educación abierta o educación en línea, otros autores, ahora nos damos cuenta de que es imprescindible generar un nuevo ambiente y que nosotros denominamos ambiente híbrido de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es una realidad que se vertebra y se asienta en la utilización personalizada y crítica de determinados recursos tecnológicos, pero que se adaptan y se aplican y se utilizan en función de ese aprendizaje significativo, intercultural, transformador, integrado que nosotros tenemos que hacer. Entonces, esa mezcla entre la presencia clásica que teníamos con nuestros estudiantes y nuestro trabajo ahora mediado, excesivamente mediado por las redes, por los celulares, etcétera, yo me tengo que encontrar con un nuevo ambiente y ahí está nuestra gran innovación. Queridos amigos y amigas, tenemos que aprender a diseñar ambientes mezclados, híbridos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese ambiente nos va a permitir desarrollarnos en un proceso de implicación en el que el docente y el discente, primero, los docentes ya no podemos trabajar aislados. Ya no tiene sentido mi trabajo en mi aula, con mi grupo o en mi ordenador, no. Ahora tengo que formar parte del equipo de docentes que me ayuda, que en cierto modo comparte conmigo, que dialoga y a veces discute sobre el diseño de los materiales didácticos, como luego veremos, el análisis de la toma de decisiones que de llevar a cabo, pero sobre todo y por primera vez tenemos que darnos cuenta que ya nuestros discentes, nuestros estudiantes, son los colaboradores imprescindibles. El modelo entonces que yo le propongo es un modelo de verdadera interacción colaborativa docente-discente, donde cuando yo diseño materiales pido a los estudiantes que generen. Pongamos un ejemplo para que... Si yo ahora genero un mini vídeo sobre la unidad didáctica que estoy trabajando, especialmente qué modelo de formación, qué cultura innovadora necesitan los profesores con los que trabajo, estos profesores, estos estudiantes son colaboradores directos y activos en la creación de otro mini vídeo. Yo diseño un mini vídeo para que los estudiantes entiendan en qué consiste un modelo de formación del profesorado, pero inmediatamente ese modelo que yo comparto con ellos es replicado, mejorado, ampliado, porque cada 2 estudiantes o cada 4 estudiantes tienen la oportunidad de generar, de elaborar su propio mini vídeo. Pues bien, de ese intercambio de mini vídeo entre docente y discente va construyendo un doble proceso. Un proceso que hemos visto en esa obra que antes cité sobre hacia una didáctica humanista, en el que la personalización, la búsqueda de cada ser humano en su peculiaridad, en sus posibilidades, nunca veámoslo desde las limitaciones, sino desde múltiples posibilidades, cada estudiante es un agente directo de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero a la vez los estudiantes se forman no aisladamente, sino en díadas, en equipos, en grupos, en microgrupos que participan activamente. Y yo realizo un ambiente híbrido cuando acepto un proceso de integración y lo diseño. Pero lo diseño para una parte presencial,
otra distancia profundamente ligada. De ahí la importancia de que el profesorado imagine, reinvente, toma conciencia de las necesidades, de las adaptaciones, de las reprogramaciones a las que tengo que llevar mi planificación. Crear entonces un ambiente híbrido de aprendizaje es plantearnos la utilización de un recurso tecnológico como puede ser una plataforma, una red, un vídeo, el instrumento tecnológico, que ustedes se sientan más a gusto y sus estudiantes estén colaborando con ustedes y a su vez inquietar, invitar, motivar a los estudiantes para que ellos mismos elijan, diseñen, utilicen el recurso tecnológico más adecuado para construir este ambiente híbrido de aprendizaje. De ahí que tengamos que imaginar como docente, reinventar lo que estamos haciendo. Si ni reinventamos ni tomamos conciencia de estas adaptaciones, no haremos ningún ambiente híbrido de aprendizaje. Estaremos cada vez más lejos de nuestro. Y ahora lo que los estudiantes nos piden prioritariamente es empatía, armonía y cercanía. ¿Qué quiere decir todo lo que acabo de presentar? Bien, todo lo que quiero decirles resumido en esta transparencia, que llamamos actuaciones para la reprogramación. Hasta ahora nosotros teníamos una historia de planificación que era fecunda, que la dominábamos, que era muy clara, y teníamos un tiempo más o menos que durante los últimos años nuestra universidad había programado. Pero ahora nos encontramos con la necesidad de un nuevo tiempo, de un nuevo lugar, de un nuevo espacio. Y a actuar para reprogramar es la gran innovación que tenemos que asumir. Discutámoslo. ¿Y en qué consiste la reprogramación? En reformular algunas competencias que docentes y estudiantes tienen que realizar en el ámbito universitario. Ahora me voy a centrar en el ámbito universitario prioritariamente, aunque tengo una especial vocación por trabajar mucho en el último año previo a la universidad. Ustedes llaman la prepa. Me parece que es muy importante ese año y ese primer año de vida universitaria netamente. Pues bien, al reprogramar, ¿qué es lo primero que tengo que decir? Lo primero tengo que tener claro qué competencias, qué contenidos, qué métodos y qué actividades. Y en función de eso tengo que ajustar mi tiempo y mi espacio. Ahora el tiempo es del semestre, pero parecería que un semestre en vez de 4 meses o 6 meses se va a reducir a 3. Muy bien, tengamos en cuenta el tiempo, pero tengamos en cuenta los elementos de la programación. Estos elementos son imprescindibles de tener en cuenta. Permítanme entonces que les diga que en menos en los diseños instructivos que nosotros trabajamos, en la elaboración de nuestras disciplinas, más que pensar solo en los contenidos disciplinares que tienen aquí claramente formulados, nos preocupa tomar una primera decisión inicial. ¿Qué competencias tengo yo que mejorar como docente y qué competencias tienen que mejorar los estudiantes? En nuestra investigación de Comprofesur hemos descubierto que ya no podemos trabajar competencias docentes al margen de las competencias de los estudiantes. Es decir, estamos en un momento de clara complementariedad. En numerosas investigaciones, este es el grupo de competencias que nuestro docente universitario y yo mismo tengo que tomar especial conciencia de ello. Cada curso, cada semestre avanzar en la misma, ponerme en contacto con mis estudiantes y con mis colegas y darle una adecuada respuesta. Así desde la comunicación digital, tutoría metodológica, etcétera, hasta la identidad profesional que ya desarrollaba el doctor Domínguez. Uno de los aspectos claves para mí en este momento es un nuevo estilo de comunicación digital tutorial enriquecido por la metodología, amparado desde una cultura de innovación y fundamentada en la investigación, pero sobre todo en ese diálogo que ya está Domínguez. No es posible entonces innovar mi docencia si paralelamente yo no trabajo con mis estudiantes lo que son las competencias genéricas o transversales, especialmente el análisis, la síntesis, la comunicación, la digital. Es decir, hay una sintonía entre las competencias que yo tengo que formar a mis estudiantes y en las que yo debo formar. Por lo tanto, el puente que nosotros hemos establecido es aquel docente, aquella docente, que quiere profundizar y dominar las competencias A o B como docente, necesariamente
o por lo menos la situación óptima, es el laboratorio didáctico que construye con sus estudiantes, al menos con un grupo de estudiantes, como luego explicaremos, en el que esos estudiantes se convierten en los principales colaboradores nuestros. ¿Para qué? Para avanzar en sus competencias genéricas y transversales, en las específicas cuyo campo de conocimiento, desde la educación hasta la ingeniería, deben quedar claramente especificadas, pero donde todos volvemos a coincidir son en esas competencias profesionales y en lo que ahora se llama competencia global o internacional. ¿Por qué? Porque cuando queramos reprogramar debemos volver a la identificación de las competencias, de los valores, de los verdaderos estilos de ser y de transformarse cada docente y cada estudiante. Pues por una razón, porque nosotros necesitamos en cualquier programación tener una línea directriz. Discutámoslo, nosotros hemos elegido las competencias entendidas como cualidades perfectivas que docentes y estudiantes van mejorando cuando integran un estilo de saber que explicaremos en los contenidos, un nuevo estilo sobre todo de ser y una proyección a su vida profesional de cuánto aprendieron, adquiriendo y relacionando todo este aprendizaje con un verdadero compromiso ético. Por lo tanto, yo al reprogramar y al pensar qué resultados de aprendizaje han de adquirir nuestros estudiantes, tengo que formular muy bien ese trabajo individual de cada ser humano, pero hacerlo sobre todo, como diría básicamente desde el profesor Ferreiro hasta clásicamente todas las libras de nuestros colegas como Intercuba, entre otros, Odey, que sin una colaboración interpersonal no es posible. En la base, uno de los elementos fundamentales era toda la zona de desarrollo próximo, en la que hemos ido viendo elementos socioculturales imprescindibles. Y ahora, el segundo componente, después de la directriz de las competencias y resultados de aprendizaje, es que tenemos que tomar una nueva decisión imprescindible sobre los contenidos formativos que estamos trabajando. Y aquí, desde Klasky, el profesor Lee Schumann, sus múltiples discípulos, han ido manifestando que los contenidos, los saberes disciplinares han de ser transformados en saberes formativos. Y eso se hace aplicando el principio de integración de saberes, seleccionando aquellos saberes que por su potencialidad mejor nos forman, adaptando los saberes a la realidad de cada estudiante, transformando nuestro estilo de enseñanza-aprendizaje en una verdadera potencialidad formativa. Y ahora sí que debemos, queridos amigos y amigas, darnos cuenta de que hemos de elaborar materiales didácticos, que tenemos que crear un ebook o tenemos que generar unidades didácticas y al menos tenemos que sintetizar y adaptar. Nosotros hemos pensado que una posible adaptación es diseñar una o dos unidades didácticas introductorias, que son los que dan sentido a la disciplina, estrechamente relacionada con el resto de las disciplinas del semestre, que los estudiantes trabajan de una manera transversal. En segundo lugar, definir las 3 unidades globales, lo que serían las unidades núcleo de nuestra disciplina en relación con las demás, y lo más importante es una unidad de síntesis o transversal. Es decir, tenemos que transformar todo el trabajo del semestre en 5 momentos de verdadero desarrollo plural. La unidad introductoria que explica, que introduce y da sentido a la disciplina que trabajamos en relación con las demás. Desarrollar esos saberes en 3 grandes unidades que tienen sentido transversal, complementario en sí mismas, que plantean una secuencia formativa y hagamos una verdadera síntesis final. Pero nada de esto tiene posibilidades de organizarse si yo no soy un gran metodólogo, si yo no tengo una metodología didáctica que me ayuda a entender todo lo anterior y sobre todo no podré desarrollar ninguna competencia si no genero diseños de actividades que transformen el pensamiento y la práctica de los estudiantes. Hay multitud de métodos. Lo que nosotros más hemos trabajado sería el método clásico de proyecto, desde Kilpatrick hasta el momento actual, en el profesor Frey. Todo lo que ha significado el aprendizaje basado en problemas, el ABPE, que intenta identificar el problema más relevante, donde los estudiantes en equipo muestran el camino adecuado para su solución, o sobre todo y ante todo el estudio de caso, que nos da una oportunidad fecunda en la que es posible partir de una realidad o situación de empleabilidad profesional que nuestros estudiantes necesitan conocer, necesitan analizar, necesitan compartir. Pues bien, ese estudio de caso
nos va a permitir a cada uno de nosotros tener una gran oportunidad. Pero el caso no solo lo propone el docente. Tenemos que trabajar de tal manera con nuestros estudiantes que haya un diálogo profundo. Ellos puedan ofrecer sus casos, vean sus intereses, globalicen, pero sobre todo avancen en la comparación ahora. La red nos permite ver todo este esquema en diferentes países. Hagamos del diálogo y del intercambio el estilo de comunicación. Respetemos el trabajo autónomo ahora. Nuestros estudiantes, que nos ven menos, deben ser mucho más respetados. Debemos ayudarles a automotivarse, a que sean realmente autónomos. Pero complementariamente tenemos que desarrollar en diálogo todo este proceso. Queridos amigos y amigas, tienen que tomar una decisión muy importante. No sé si la hemos tomado. Y era una de las claves en ese proceso de pandemia. Era una reprogramación, repensando las competencias, los resultados de aprendizaje, los verdaderos contenidos formativos, los métodos que íbamos a aplicar, las actividades como formas nuevas. Si trabajamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje e implicamos de verdad a nuestros estudiantes, no tengan la menor duda de que sin ninguna será muy necesario y profundamente implicador que cada estudiante, cuando le presentemos nuestro esquema, cuando expliquemos y razonamos la importancia de estos 4 grandes elementos, las competencias y resultados, las focalizaciones de contenido, los métodos, las actividades, no solo lo van a entender, sino que además les vamos a invitar para que activamente participen, se sientan a gusto. Bueno, para de alguna manera terminar esta introducción de la fundamentación, me gustaría invitar a cada persona de nuevo para que genere la propia cultura de innovación ante las crisis, lo cual implica cultivar multitud de cualidades, pero hay algunas que desde nuestro punto de vista son fundamentales. Nuestra red entonces ha ido mimando nuestro estilo y nuestro grupo y nuestra conciencia de comunidad. ¿Por qué esa conciencia de comunidad? Porque cada vez es más importante que todos los miembros de esta red, los estudiantes que hoy nos acompañan, piensen en cada una de estas cualidades. ¿Y por qué hemos pensado que son cualidades necesarias en las crisis? En primer lugar, porque necesitamos no estar continuamente desbordados por las situaciones. Tenemos que generar en nosotros mismos una conciencia de anticipación. Tenemos que aprender a ver qué va a suceder en el mes de marzo próximo, cuando se inicien otra vez su curso. Cómo tenemos que diseñar, anticiparnos. Y si existen limitaciones de este tipo, cómo cambiamos la limitación en oportunidad. Pero sobre todo, cada uno de nosotros, decía el profesor Heinemann, tiene que aprender la flexibilidad. Esa flexibilidad está enormemente ligada al principio de incertidumbre. No tenemos certidumbre plena si sabemos que vamos a vivir múltiples incertidumbres y ante ello no tenemos más remedio que ser flexibles, no ser rígidos, sino estar abiertos a esa continua oportunidad de toma de decisiones. Se trata entonces de que desarrollemos la disciplina como la constancia profunda en 3 dimensiones. Una epistemológica. El verdadero saber de la disciplina es porque nos ayuda a jerarquizar, organizar, dar sentido y darle una oportunidad estructurada al conjunto de saber. En segundo lugar, porque al asumir la disciplina, nosotros establecemos un camino de rigor, de búsqueda, de mejora. Y finalmente, porque la disciplina nos da oportunidades de relacionarnos con otras disciplinas, de ampliarlos. De ahí la importancia del saber transversal, la interdisciplinaridad, etc. Pero cada vez es más importante ese estilo de perseverancia. Es lo que ahora más parece que nos falta. Apenas perseveramos, apenas seguimos una finalidad que nos preocupe, apenas iniciamos un camino, lo abandonamos. La verdadera docencia es como un camino de búsqueda, es un camino de insistencia, de verdadera transformación integral y de búsqueda permanente de lo que estamos haciendo. Pero es imprescindible que nosotros tengamos un elevado nivel ético. ¿Cómo se puede pensar un docente universitario que no cumpla una elaborada moral, donde los valores más profundos de honestidad, de sinceridad, de compañerismo, de búsqueda de honestidad, etcétera, no estén en la base de una verdadera justicia social, de una equidad entre los seres humanos, de una búsqueda de ese sentido?
pero sobre todo hemos de vivir la docencia desde un compromiso integral. Un último trabajo que esperamos en breve publicar, ese compromiso integral se vertebra en la síntesis del pensamiento y la acción de cada uno de nosotros. Avanzamos cuando somos capaces de transversalidad, de aplicar también ese compromiso integral a la transversalidad de los saberes. Ya no es suficiente con que yo sea un gran experto en didáctica o en medicina o en educación o en derecho, etc. Tengo que encontrar la verdadera línea transversal de los saberes para formar y capacitar ese profesional de futuro. Y la complejidad se la dejo al doctor Saavedra, pero dos ideas del profesor Morin o de mi amigo el profesor Maillard que son interesantes. Vivimos en una sociedad en este momento profundamente compleja y nos empeñamos en buscar soluciones simples. No es posible que la simplicidad resuelva los problemas de la complejidad. Lo que ha puesto de manifiesto la pandemia es esa complejidad de la humanidad, esa complejidad del universo, esa complejidad de este mundo que nos ha tocado vivir. Pero lo complejo no quiere decir que sea irresoluble, todo lo contrario. Lo complejo nos obliga a pensar desde varias dimensiones, pero interrelacionarlas, intentar sistémicamente relacionarlas. Y lo que es más importante, buscar las soluciones más pertinentes en cada momento histórico. Esto la profesora Nava ha hecho varios trabajos que también sería interesante. Bueno, ahora me gustaría descender a un ejemplo concreto de lo que estamos desarrollando y discutirlo. Lo voy a hacer como aplicación de la transparencia en el que les mostré la importancia de esa directriz de competencias, de esos contenidos integrados, de esta metodología, etc. Bueno, en este estudio acerca de la innovación de la docencia ante la pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo, nos hemos planteado algunos objetivos, hemos elegido elementos nuevos que son claves y por lo tanto todo esto lo hacemos en nuestro contexto. Lo estamos haciendo con una metodología prioritariamente de estudio de caso. Y hemos encontrado unos resultados, unos hallazgos, unas perspectivas que queremos compartir. Porque todo lo que hemos dicho, yo les pido a cada uno de ustedes que cuando vuelva la semana que viene o en breve a sus correspondientes responsabilidades académicas, a sus instituciones, por favor, busquen un estudio de caso en la realidad de su docencia y conviertan la docencia en una investigación. Descubran algunos de los objetivos, no solo los que yo les voy a plantear, sino los que ustedes mismos deben plantearse. Y especialmente analicen y desarrollen esa metodología de estudio que para nosotros es clave si quieren convertir la docencia en una investigación. Y encontremos algunos resultados, discutamos algunos hallazgos, busquemos algunas reflexiones a modo de apertura, más que como conclusión. ¿Qué objetivos deseamos compartir con ustedes? Miren, el equipo CONDIS-2, que preside la doctora Domínguez, y el proyecto CONPROFESO, también lo preside ella, han subrayado desde nuestro punto de vista, primero, hemos de identificar aquellas competencias más relevantes que estudiantes y docentes del primer año de educación superior, prioritariamente en este caso, deberán desarrollar para conseguir una docencia universitaria fecunda, creativa, pero basada en la investigación, en la propia práctica. El eje de nuestro trabajo es que nuestros estudiantes y nosotros mismos hagamos de la investigación nuestra cultura y el eje básico para innovar permanentemente. Y por lo tanto, hemos de descubrir la competencia de investigación que nosotros como docentes hemos de avanzar, de consolidar, y a medida que nosotros consolidamos esta línea de investigación, se propicia la innovación. Esto está en la línea de lo que antes les mostré. Otro objetivo que nosotros entendemos que es prioritario es generar equipos. Por lo tanto, nuestra red ahora tiene que enriquecerse como tal, pero tenemos que mimar nuestros equipos. Y cuando volvamos a nuestras instituciones, por favor, que este coloquio nos sirva para seguir mejorando como docentes. Sobre todo, configurar un conjunto de atributos, como dijimos anteriormente, de cualidades que caractericen la educación superior en época de crisis. Porque lo que se nos pide es que ante una realidad compleja nosotros demos una solución compleja, pero sobre todo innovadora, fecunda y bien fundamentada. Y eso se basa en la investigación
y se adapta y se adopta desde la cultura de innovación. Por eso debemos propiciar un estilo y unas prácticas para consolidar el clima y la pertinencia de nuestra docencia innovadora. ¿En qué contexto estamos trabajando? Prioritariamente el contexto son las prácticas docentes y los procesos de enseñanza-aprendizaje del propio grupo en el que trabajamos, prioritariamente con la Facultad de Derecho, la Facultad de Educación, con especial énfasis sobre todo en educación, porque es el campo prioritario que trabajamos. Y de ahí que estemos desarrollando multitud de análisis de competencias. Entre ellas me voy a referir a las dos que marcan mi vida como docente y que yo le invito a cada uno de ustedes que discutamos a lo largo del día de hoy y de mañana. Nosotros tenemos... 5 minutos, doctor. ¿Cuánto me ha dicho? ¿15 minutos? No, 5. Para preguntas y respuestas. Pues es más que un milagro lo que me pide. Bueno, voy a intentar medio milagro, y regáleme 3 minutos. Mire, quisiera en torno a la metodología, que estoy profundamente convencido que solo un docente con un estilo y un sistema metodológico nuevo podrá, al ponerlo en práctica, desarrollar también su competencia de comunicación. Fíjense que clásicamente nosotros hemos trabajado mucho la metodología de investigación. Sobre todo hemos trabajado la metodología integrada a través de los profesores Tassacori, Telly, Domínguez, etc. Hemos hecho un especial énfasis en el enfoque cualitativo a través de Levi, nuestro colega V, y sobre todo tenemos un uso innovador de ambientes híbridos. Algunos resultados. Mire, a modo de ejemplo, como luego podemos compartir estas transparencias si ustedes están interesados, subrayamos e identificamos los textos que recuperamos en nuestro foro, en la plataforma AL, y convertimos las tareas realizadas por los estudiantes en texto objeto de análisis y de estudio, tanto individual como colaborativamente. Y por eso la competencia metodológica y de comunicación, al haber trabajado con 200 estudiantes, al haber una coincidencia superior al 90% de nuestros estudiantes en una valoración muy positiva de nuestras tareas que les proponemos. La competencia metodológica en que nosotros más trabajamos se concreta en procedimientos adaptados y justificados que cada docente descubre personalmente y en equipo. Por lo tanto, sintetizamos los saberes y actuamos de tal manera que logramos una apertura y adecuación a la diversidad de personas presentes en ella. Subrayamos la toma de conciencia como el valor de las diversas instituciones educativas que nos dan un verdadero interés creciente. Algunos de los textos de los estudiantes, por ejemplo. Un estudiante nos manifiesta: he comprendido que el autoanálisis de las experiencias y modelos pedagógicos previos son la base y el argumento con los que he elegido dedicarme a esta profesión como educadora. Hemos dedicado un gran esfuerzo en el análisis de la competencia de comunicación, especialmente diseñando un vídeo, utilizando redes sociales, presentando redes creativas, pero sobre todo hemos trabajado la amplitud de respuestas en el foro y hemos dedicado y prestado mucha atención a la triangulación de especies. Se subraya entonces que necesitamos nuevos códigos. Entender de verdad el código verbal, el no verbal y el paraverbal y el icónico a través de mini vídeos, pero en estrecha complementariedad. Por eso la comunicación es como este estilo empático, donde subraya una forma de avanzar como profesional. Es un proceso que mejora la enseñanza-aprendizaje y eleva el compromiso. Un estudiante nos dice, a modo de ejemplo, las experiencias de comunicación previa y actividades en redes, plataformas, ambientes de aprendizaje diversos, con la gran incidencia de la pandemia, han constituido la principal base para avanzar en el dominio de la competencia de comunicación como estudiantes de pedagogía comprometidos con la innovación. Por lo tanto, hemos dedicado un especial cuidado a las actividades que han desarrollado nuestros estudiantes para avanzar en la competencia de comunicación, especialmente la elaboración de su mini vídeo, la justificación de su guión didáctico, el estilo icónico que ha utilizado. Y todo ello ha representado para nosotros una práctica de comunicación ante una audiencia que libremente participa y que se implica en su mejor formación, en su clima y en fortalecer. Bueno, algunas síntesis y reflexiones. Don Abraham, 5 minutos y ya acabo. Quiero llamar la atención sobre lo que hemos vivido como avance
más allá de las condiciones de la pandemia. Yo creo que hemos sido capaces de generar, especialmente los estudiantes, un clima de diálogo y de búsqueda de soluciones. Hemos profundizado en el sentido y en la línea narrativa de la competencia tanto de identidad como de comunicación y hemos transformado la planificación docente en un estilo de reprogramación. Al reprogramar las competencias, al seleccionar, integrar y sintetizar los contenidos, al adaptar los métodos y las actividades, al generar ambientes híbridos, al aplicar nuevos recursos en coherencia con los que disponían los estudiantes y a pensar en un modelo y en una práctica de evaluación eminentemente formativa. Podemos decir que las respuestas dadas por los estudiantes han evidenciado un intenso nivel de motivación, de reflexión y de comprensión. Y sobre todo se confirma que la innovación de la docencia debe basarse en procesos de análisis e investigación de los actos de enseñanza-aprendizaje con gran énfasis en las acciones realizadas. Tenemos que destacar que la mayoría de los estudiantes, es decir, de esa muestra de 200 a los que me refería, habían valorado con más de 5,5 sobre 6 la calidad y pertinencia de las tareas del sistema de personalización aplicado y de la analítica learning que hemos trabajado. El profesorado valora el impacto y reciprocidad de las acciones y sobre todo agradecemos y estamos satisfechos del diseño global de la innovación de nuestra docencia que nos está mejorando nuestro desarrollo profesional. Y a modo de síntesis final, creemos que el empleo de la plataforma y el diseño de un hilo propio dentro de las asignaturas de innovación que hemos situado en el foro facilita la toma de decisiones, mejora el análisis de respuestas de los estudiantes e incrementa la autorreflexión del profesorado. Se puede continuar un análisis más profundo a través del programa CUDE en su versión octava y sobre todo estamos asumiendo la investigación de los datos a través del estudio de caso, la triangulación de expertos, programas de análisis y lograr ese conocimiento profundo, amplio e innovador. ¿Cuál es la consideración final que hacemos para que nuestra enseñanza sea realmente innovadora? Yo creo que hemos de lograr que la educación superior sea esa práctica formativa entre docentes y estudiantes, descubrir las verdaderas claves de una planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de una adaptación imaginativa y un estilo didáctico, tutorial innovador. Y lo más importante, hemos de generar un clima de interacción didáctica basado en la empatía, en la autonomía y la colaboración de docentes y estudiantes, y hemos de profundizar en ese diálogo con cada estudiante, volviendo a una auténtica personalización y acercamiento a cada estudiante. Tienen una breve bibliografía que podemos compartir cuando les parezca, y bueno, muchísimas gracias. Nuestro correo lo tiene el doctor Sebastián, nuestro amigo Rada, y cada uno de ustedes para cualquier cosa que les guste, les interese y podamos quedar. Ha sido un placer, siento haber ido un poco más deprisa este último minuto, pero también mi amigo Abraham me ha ayudado a ello y se lo agradezco. Muchas gracias, quedamos a su disposición para cualquier comentario, pregunta, y yo creo que si ahora tenemos algunos minutos de más, pues luego el último, como estarán más cansados, si el doctor Pérez necesita menos tiempo, pues mejor. Muchas gracias, un placer muy grande. Gracias a usted, doctor Medina. Ciertamente es un deleite escuchar su pericia en los temas que nos comparte. Tenemos un par de minutos para unas preguntas de nuestro público. Las voy a leer de manera en el orden en el que las están haciendo llegar. Pregunta Manuela Guillén. Doctor Medina, en su opinión, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan actualmente las universidades en el contexto de la pandemia en relación con el desarrollo de competencias que requieren la realización de prácticas sociales de campo, etcétera? Se pide que tenemos 5 minutos, que eran muy concretas para poder abordar. ¿Puedo responder a la doctora Manuela ahora? Bueno, estimada Manuela, un placer muy grande, de verdad, de todo gusto. Ya veo que tu pregunta es de alto calado. Ahora haré una primera reflexión y quedo a tu disposición en el correo, ya sabes, en ese WhatsApp cercano. Quiero manifestar que el verdadero reto que hemos vivido en el grupo de investigación
ha sido haber dedicado el mes de marzo, abril, mayo, junio, sobre todo, nunca hubo tiempo, sino que el tiempo lo establecían los estudiantes. Entonces nuestro reto fue esa reprogramación, cercanía a los estudiantes y buscar ese diálogo que diría Ruth y Gali imprescindible. Ese era el primer reto, esa como una tutoría retroinformadora inmediata, sin espacio ni tiempo. Y el segundo gran reto que ha tenido nuestra universidad y que ahora seguimos debatiéndonos es el modelo de evaluación pertinente ante esta realidad. Se ha generado un modelo ABES, que es interesante, desde mi punto de vista todavía incompleto, y el reto fundamental que todos tenemos es el haber salido corriendo de nuestro espacio de trabajo, asustados, porque parecería que nosotros no tenemos ninguna defensa. Yo creo que la defensa universitaria ahora está en volver prudente, creadora y críticamente, gracias a la perspectiva que hoy me encuentro en la Universidad de Jaén, por muchas razones, y me parece que es importante muy prudentemente recuperar nuestro espacio de trabajo y de vida. La vida va más allá de la pandemia. Yo espero y deseo que estén muy bien, que cuiden mucho la salud y que estén cada vez mejor. Enhorabuena porque el gran reto es compartir juntos este proyecto RIAITE. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Pregunta Dulce Cinta. Cuando usted habla de complejidad, ¿se refiere a los elementos de complejidad de Edgar Morin? Sí. Mi querida Dulce, sí, sin duda, pero quiero ir un poco más. Es decir, el profesor Morin, en esa obra clásica del método que usted bien conoce, uno de los aspectos que él más vivió fue la oportunidad de que la verdadera ciencia es la metaciencia, es la verdadera transversalidad. Y por lo tanto la complejidad que ahora tenemos es esa enorme diferenciación, división, matización de los saberes en disciplinas ha impedido que nuestros estudiantes tengan una visión de conjunto. Y la universidad ha dejado de ser universal para ser particular. Yo creo que la gran complejidad que hemos de asumir los docentes en este momento de nuestra trayectoria de vida es vivir la docencia desde los retos de la cultura de la innovación, convirtiéndola en una investigación. Entonces, lo complejo ahora que es ver la pluralidad, la enorme generalidad, la gran amplitud de posibilidades que la relación nuestra con el conocimiento y con los saberes tiene que tener, pero resolverse en colaboración, en interdisciplinaridad, en verdadera transversalidad con nuestros saberes. Lo complejo ahora es lo que llamaríamos normal para nosotros en nuestro pensamiento sistémico y holístico. Muchísimas gracias. Doctor Medina, muchísimas gracias por todas sus aportaciones, comentarios y las respuestas a las inquietudes de nuestro público. Ciertamente, todo nuestro panel de chat general está lleno de felicitaciones por su fabulosa disertación, por su fluidez y su pericia en la temática. Se le agradece mucho su participación. A todo el público vamos a dar un espacio para que el siguiente panelista, conferencista, pueda ajustar. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Medina. Estamos a 2-3 minutos de iniciar la segunda conferencia. Por favor, no se vayan. Bueno, muchísimas gracias, Abraham. Es un placer tenerle como mi moderador. Siento mucho no haber sido muy disciplinado, pero me ha quedado un tercio que me hubiera gustado aclarar más detenidamente. Pero muchas gracias. Gracias. Deseo lo mejor a la doctora Domínguez y adelante. Muchas gracias. Bien. Un minuto, por favor. Leyendo aquí en el apartado de chat general varias preguntas para el doctor Medina. Si ya de manera particular él nos apoya leyéndolas y